Condúceme por la senda de rectitud. Bueno, aquí estamos completamente en vivo en el arranque y bueno, ya estamos a punto de comenzar a hablar de salud como todos los jueves a esta hora con el doctor Orlin Márquez, que bueno, nos enseña muchísimas cosas, nos da instrucciones, nos da recomendaciones, nos habla de una forma muy clara y a la vez muy didáctica, directa. Creo que tenemos que aprender todas estas cosas porque a veces le preguntamos a cualquier persona y nos dice una cosa y o nos asustamos o nos alegramos y al final pues al doctor Google le preguntan. Sí, le preguntamos al doctor Google. Pero a veces el doctor Google no tiene el suficiente conocimiento. Es importante que uno vaya con un experto, ¿no? Correcto. Doctor. O el doctor Google me da una información. O Wikipedia la también. Enfermedad, No. Peor. La enfermedad es un, ¿cómo se llama? Un leucomiosarcoma y... Fíjate que a mí me pasó eso cuando a mí me diagnosticaron tiroides. Empecé a leer sobre la tiroides y leía, no, que parece algunas cosas, que estas son las reacciones, y mientras más leía, más me psicoseaba. O sea, Claro. como que decía, wow, entonces a mí me va a pasar esto. Muchas veces dicen que no puedes tener hijos, que no puedes concebir. O sea, hay muchas cosas que se desencadenan de un hipotiroidismo. Y yo me estaba ya frustrando, psicoseando, traumatizando. Entonces, por eso, sí es bueno leer, Claro. informarse, ¿no, doctor? Es bueno leer y informarse, pero el problema es que tienes que hablar de estas cosas, de la información que has obtenido con una persona que tiene exacto. el resto del contexto en mente, porque puede ser que esta información que obtuviste no se aplica directamente a tu situación. Y ese es el problema, que si usted va al doctor Google. Yo tuve un paciente el martes que me llegó, estaba totalmente, como tú dices, estaba totalmente desesperado, pensaba que tenía un pánico horrible porque creía que tenía 15,000 cosas porque había estado leyendo en el internet de esto, y le dije, ninguna de esas cosas se aplica a ti por esta y esta razón. Y los ojos se le abrieron así. Tiene sentido. Entonces, por eso es que les digo, sí está bien, lean, busquen la información, busquen informarse. Sí. Pero tienen que hablar luego con una persona que tenga la capacidad de poner toda esa información en contexto con respecto a ustedes. Bueno, es importante que ustedes escuchen este programa porque ahí cada vez se escucha más lo que son casos de cáncer. Correcto. Y uno dice, bueno, tal persona tiene cáncer, incluso gente muy reconocida pues está padeciendo de cáncer y cuando uno se da cuenta pues es como que lo descubren en una etapa muy avanzada. Pero doctor, hablando de cáncer y siempre decimos cáncer, ¿qué es el cáncer? Esa es una excelente pregunta, Juan Carlos, porque la mayoría de la gente habla de cáncer pero no entiende lo que es cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades que en realidad se refieren a un proceso genético. Y genético no quiero decir que es necesariamente hereditario. Genético quiere decir que se origina a nivel del gen de la célula donde se reproducen las células, y simplemente lo que quiere decir es que algo se averió, algo se está funcionando de la manera no adecuada a nivel de la célula, en que la célula el ciclo de vida de la célula no está como debiera. Entonces, para darles un ejemplo en general, ¿ok? Para que lo entendamos mejor y de forma más sencilla. Todo nuestro cuerpo está hecho de células, ¿verdad? Sí. Pequeñas, grandes, medianas, de todas formas, ¿verdad? Pero todos los días, para que nosotros continuemos siendo como somos, nuestro cuerpo genera células y las células que se han envejecido mata esas células y las elimina. Ok. Correcto, porque ya esas no sirven. Pasa con nuestra piel, las células que están en la parte de arriba de la piel que ya no sirven, el cuerpo las elimina. ¿Okay? Si en algún momento el cuerpo no sabe cómo eliminar esas células, o las células que se dividen empiezan a dividirse de forma
desembocada y no tienen un control, ellas no tienen un freno, entonces en ese momento no hay forma de controlar y se genera lo que se llama un tumor. Entonces cáncer en cualquier parte donde se presente es cuando estas células se están dividiendo y se están generando de forma descontrolada. El cuerpo no tiene ese sistema de chequeos y balances, de controlarlas para que no se dividan tan profundamente. Y el problema es que entonces se generan en un área que están tomando el espacio de órganos que necesitan vitales. ese espacio Y vital. empieza entonces a atacar el cuerpo. No es que ataquen el cuerpo, es que el cuerpo no sabe cómo deshacerse de esas células que se están dividiendo. Entonces, para darte un ejemplo, y luego vamos a los detalles, pero para darles un ejemplo. Imagínense que estas células que se están dividiendo y haciendo más de lo normal están en el hígado. ¿Ok? Entonces, las células normales del hígado están por un lado. Y las células estas que se están dividiendo están en el centro, ¿verdad? Y ellas se dividen y se siguen dividiendo hasta que forman un tumor. Pero si ellas se siguen dividiendo y no tienen un freno, ese tumor va a seguir haciéndose más grande y van a reemplazar las células normales del hígado. Si ellas llegan a reemplazar todas las células normales del hígado, ¿qué pasa? Bueno, que ya entonces el hígado, que es el laboratorio químico del cuerpo, correcto, ¿no? Deja de eliminar cosas que tiene que eliminar y deja de metabolizar. No solamente eliminar, porque el hígado no solamente elimina, función, ¿no? El hígado transforma cosas que ingerimos en químicos que podamos procesar como humanos, ¿verdad? Entonces dejamos de procesar. El hígado es vital. Si no lo tenemos, dejamos de vivir, simplemente así y llanamente. Entonces, si este tumor toma control del hígado, ya no podemos vivir. Ese es el problema. Perfecto. Doctor, supongamos, he escuchado mucho que las personas dicen, wow, me salió una bolita abajo del seno. Correcto. Y empiezan de una vez a decir, tengo cáncer. Y resulta que, bueno, algunas veces el diagnóstico es de cáncer, otras veces no, otras veces... Eso quiero que me explique, porque muchas veces no tiene algo benigno o tiene algo maligno. Muchas gracias por esa pregunta, porque quería hacer la distinción entre un tumor benigno y un tumor maligno, para la gente que nos están escuchando. Lo que acabo de describir hace un momento, que llamamos cáncer, cuando la definición es cáncer, se refiere a un tumor maligno. Lo que define a un tumor maligno es su capacidad de dividirse agresivamente, crecer agresivamente y poder manipular a las células adyacentes a que alimenten. Aliméntame para yo poder crecer. Okay. Ahora, también otra de sus características es un tumor maligno tiene la capacidad de difundirse. ¿Qué significa, doctor? Difundirse quiere decir que puede ir de un lugar a otro. Puede viajar. Puede viajar, ¿ok? Puede irse de un lugar a otro. ¿Cómo sucede eso? A través del torrente sanguíneo o a través del sistema linfático, que también es igual, que imagínense que es un sistema igual que el sistema vascular. Lo tenemos igual, está la parte del sistema vascular. Entonces, lo que pasa es que algunas de estas celulitas que son cancerosas se desprenden del tumor y pueden viajar a través del sistema vascular y cuando viajan a través del sistema vascular pueden sembrarse en otro órgano o en otro lugar y a lo que se siembran en otro lugar empiezan a crecer. Entonces eso explica el hecho de por qué una persona que tenga cáncer en el hígado o en el páncreas de pronto le puede aparecer también algo en el cerebro. En el cerebro. Ahora, la diferencia es esta. Sí, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es esta. No sé si no le dio cáncer en el hígado, pero ahora tiene metástasis en el pulmón. Sí. Vamos, un ejemplo. Okay, no necesariamente sucede así porque cada tipo de cáncer tiene su
autopista que sigue cuando hay metástasis. Sí, tiene su conexión Sus para hacer conexiones una... para hacer metástasis, bueno, sí. bueno. Pero vamos a usar eso como ejemplo. Le dio cáncer en el hígado y ahora tiene metástasis en el pulmón, por decir así. ¿Cómo saben ellos que es metástasis en el pulmón y no que comenzó otro tumor en el hígado? No sé, Ok. doctor. Ok, esta es la forma en que saben. Cuando hacen la biopsia en el pulmón, se dan cuenta de que el tumor que está en el pulmón está compuesto de células hepáticas y no de células del pulmón. Ok. Entiendo. ¿Sí me entienden? Claro. Entonces se dan cuenta de que fue una de estas semillitas del tumor del hígado que fue navegando por el torrente sanguíneo linfático y se estableció en el pulmón. En el Y ahí pulmón. está creciendo un tumor que es metastático, un tumor que es metastático del hígado en el pulmón. Entonces, igual puede ser en el cerebro, en la columna dorsal, en cualquier lugar. Ok, Wow. seguimos hablando con el doctor Orlin Márquez. Estamos aprendiendo un poco de esta enfermedad, no para alarmarnos, sino al contrario, para educarnos y para saber cuando nos digan, bueno, está teniendo este diagnóstico, no se preocupe porque precisamente vamos a hablar acerca de cuáles son las recomendaciones, cómo se puede manejar, si es que se puede manejar. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un tumor maligno y un tumor benigno, doctor? Correcto, no llegamos hasta allá. No llegamos hasta allá, sí. En un tumor benigno, entonces el tumor benigno no se puede crecer. Los tumores benignos tienen la capacidad de que pueden crecer. Es más, ese es el peligro, el único peligro que existe con los tumores benignos es que depende de dónde estén, si ellos crecen de una manera desencadenada, que no tienen descontrolada, que no tienen control, pueden tomar el espacio que necesitan otros órganos vitales. Por ejemplo, si una persona tiene un tumor benigno en el cerebro, son demasiado peligrosos, Oh, wow. aunque sean benignos. Ok. Porque si crecen, van a tomar el lugar que necesitan las conexiones nerviosas en el cerebro y pueden ocasionar puede ser mortal. problemas motores que no dejan a la persona funcionar. ¿Un tumor benigno se puede convertir en maligno? Muy pocas veces, porque ya el contenido genético ya está determinado. Entonces, el único problema de los tumores benignos sería que crecen y pueden tomar, pero ellos no hacen metástasis. Esa es la característica de un tumor benigno, es que ellos no se transmiten a otra parte del cuerpo. Pero, por ejemplo, en los órganos, por decir algo, en los órganos reproductivos de la mujer son comunes los tumores o quistes benignos que crecen demasiado. Leí un artículo hace 3 semanas de una operación de bastante cuidado que se efectuó en Connecticut hace como 6 meses. No lo dijeron hasta que ya la paciente pasó más o menos 3 meses después de recuperación, donde se removió, se extirpó, removió es otra cosa en español, se extirpó un tumor del abdomen de esta señora que pesaba más de 100 libras. Wow. Uy, wow, Dios mío, señor, Impresionante, terrible. impresionante. Correcto. Y era un tumor benigno. Y lo pudieron extirpar. Lo pudieron extirpar, pero fue una operación de mucho cuidado, que por eso no habían dicho nada, porque pudo atentar contra la vida de esta señora. ¿Cómo una persona se deja crecer? Es que hay muchas preguntas, yo sé, Sí, ya no no, tenemos pero es que que- ir pero es que al puede- corte. sí. ¿Cómo una persona se deja crecer un tumor y ya llega a ser extirpado ya cuando ya está causando grandes consecuencias, doctor? Correcto, no, en este caso con esta señora creció muy rápido y el problema es que como era de tanto cuidado no habían muchos cirujanos que estuvieran dispuestos a extirparlo. Ok, Sí, a perfecto. veces pasa. Y también, bueno, es bueno hablar de los factores de riesgo, doctor, Sí, sí, porque sí. uno a veces habla de tantas cosas. He escuchado incluso historias de personas a quienes le sacaron una muela y se le infectó algo ahí en la boca y al parecer por no hacerse el tratamiento o lo que fuera, se le infectó, se le hizo una cosita ahí, después se le convirtió en cáncer y se mueren de eso. ¿Es cierto? ¿No es cierto? No me lo conteste ahorita. Al regresar, yo tengo una preguntota. Pausa. Gente, si usted tiene una pregunta también para el doctor Orlin, déjenos sus comentarios o llamen aquí a cabina al 678-634-8292. Vamos a una pausa.
en todos los... También tengo una pregunta para el doctor Orlin. Dígame. Porque hay muchas personas que han tenido cáncer, han tenido células cancerígenas por mucho tiempo, y cuando el médico les da el diagnóstico, si han vivido toda su vida con ese diagnóstico, porque cuando el médico les da el diagnóstico solamente duran una semana o 2 semanas. A veces, o sea, yo supongo, no puedo decir, usted es el doctor, usted es el que tiene la experiencia, pero también es la noticia lo que acelera ese, No. si toda la vida lo tuvo, doctor. No lo tuvo toda la vida. Usualmente cuando la persona va donde el médico para hacerse algún tipo de chequeo es porque ya ha estado experimentando síntomas. Entonces, si el cáncer ha estado presente desde hace mucho tiempo, pero no estaba dando síntomas, quiere decir que estaba lo suficientemente pequeño para no ocasionar ningún tipo de disturbio al sistema orgánico. O sea que es asintomático, nosotros no nos damos cuenta. Ese es el problema. Oh, wow. Ese es el problema. Por eso es que tenemos, y de eso vamos a hablar cuando volvamos al aire, porque eso es que tenemos tantos programas de despistaje del cáncer. Los más comunes, tenemos establecidos programas de despistaje para que usted venga donde su proveedor de salud todos los años y le hagamos un programa de despistaje. Wow. Para eso están las mamografías todos los años para las damas. Para eso están los exámenes de próstata todos los años a partir de los 40 para los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque usted no se va a dar cuenta necesariamente que tiene algo hasta que sienta síntomas. Este es el problema. En la mayoría de los casos, el cáncer, cuando empieza a dar síntomas, ya está demasiado avanzado. Definitivamente. O sea, ¿La mamografía se debe hacer después de tener un hijo o a qué edad ya se tiene que empezar? No, ahora ¿cómo se llama? Las directrices son que tiene que hacerse más o menos a partir de los 35 años, todos los años. Algunos, hay una controversia en estos días porque algunas organizaciones médicas están diciendo que cada 3 años, otras organizaciones que abogan en pro de la prevención del cáncer de mama están diciendo que no, que se debe hacer todavía cada año, etcétera, pero es entre 1 y 3 años, cada 1 y 3 años. Ok, gracias, doctor. Sí. Bueno, hay muchísimas otras preguntas, doctor. Mitos que he escuchado, no sé si son mitos o son realidades. Por ejemplo, en el caso del cáncer de mama dicen que el uso de desodorante antitranspirante puede ser un causante de cáncer de mama. Todas esas cosas. No han habido. Yo lo que quiero es que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo por Facebook Live, se acostumbren a lo siguiente. Especialmente en el internet hay innumerables artículos donde habla sobre que todo, absolutamente todo, causa cáncer. Sin embargo, hay solamente un cierto número finito, o sea, determinado de artículos aprobados que existen. Esos artículos me los va a comentar, doctor, después de la pausa. Vamos de regreso, estamos aquí en el arranque con el doctor Orlin Márquez. Bueno, qué buen programa estamos teniendo en la mañana de hoy. La verdad que sí, estamos aprendiendo sí. Muchísimo. Nos habló de los artículos, doctor, que están 100% aprobados. Correcto. Lo que estaba diciendo cuando estábamos en fuera del aire en la pausa, especialmente para las personas que nos escuchan, afortunadamente o desafortunadamente, yo creo que ambas cosas. Tenemos el internet hoy en día y que nos da tanta información. Pero mucha de esa información no es información que podemos nosotros como acotar con la realidad. Entonces, hay cientos de artículos que le van a decir a usted que esto produce cáncer, que esto otro produce cáncer. La medicina alternativa tiene un sinnúmero de cosas. Lo más famoso
Estos días que lo veo por todos lados es el famoso vinagre de sidra de manzana, que todo el mundo me llega al consultorio, doctores, está bien si me tomo 2 cucharaditas en agua todas las mañanas en ayunas. Yo le digo, mire, tómesela, no hay problema. Lo que no quiero es que deje sus programas de despistaje, ya vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, lo que yo quiero es lo siguiente, hay páginas web donde usted puede ir, que tienen sus páginas tanto en inglés como en español, como la Asociación del Cáncer aquí en los Estados Unidos, es una asociación internacional, como el CDC, que es el Centro de Prevención aquí en los Estados Unidos, que está aquí en Atlanta, donde tienen artículos que han sido aprobados y que no solo han sido aprobados, sino que han sido aceptados por la comunidad médica y la comunidad internacional, donde usted puede leer sobre lo que se ha determinado que en realidad produce cáncer. Por ejemplo, los artículos que existen sobre la incidencia de cáncer relacionada al fumar. Por ejemplo, bueno. la incidencia de el cáncer que producen las emisiones o el smog, las emisiones de los vehículos. La incidencia del cáncer dada por la exposición a los químicos, los mismos químicos con los que usted limpia en la casa como no debe estar. ¿Hay un químico o hay un nombre de un químico específico, doctor, que tendremos que tener cuidado en el momento que vamos al supermercado, que vamos a hacer esas compras? Todos ellos son irritantes. No todos producen cáncer porque usted simplemente lo huela, pero todos ellos son irritantes. Y eso es lo que yo quiero decir. Cada vez que hay irritación, hay cambios a niveles celulares. Y los cambios a niveles celulares son los que producen riesgos. Entonces yo le digo a las personas, especialmente las señoras que trabajan limpiando casas, ¿ok? Sí. Úsenme las máscaras. Porque si usted está expuesta a los vapores del cloro y el amoníaco, todos los días esto le puede afectar. Ok, bueno, tenemos un par de preguntas aquí, doctor. De Ana Lilia, sí. La pregunta de Ana y la pregunta de Patricia. Buen día, bendiciones, doctor. ¿Y por qué entonces a veces le hacen a uno tantos exámenes y pruebas de sangre y de todo y no refleja nada, y cuando vienen a ver ya el cáncer está bastante avanzado? ¿Por qué sucede esto? Y la mamografía, ¿cada cuánto debo hacérmela? Ok, primero, depende de qué tipo de exámenes de sangre usted se esté refiriendo. Porque los exámenes de sangre que usted se está haciendo todos los días, esto fue Ana Lilian, ¿verdad? Sí, Ana Lilia, Ana doctor. Lilian, depende de los exámenes que está haciendo todos los años, te están midiendo otras cosas. Estamos pensando en el colesterol, de lo que hablamos hace algunas semanas, estás hablando de hemoglobina y todo lo demás. De los exámenes que quiero hablar hoy, y quizás vamos a hablar un poco más la semana que viene, son los exámenes de despistaje, como la mamografía, como el Papa Nicolau o la citología, como lo conocen muchas otras personas. Esos son exámenes de despistaje que van a decirnos a nosotros si hay algún cambio en tu cuerpo a nivel celular. El otro, por ejemplo, la colonoscopía, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los que nos van a decir si hay algún cambio a nivel celular para que no tengamos sorpresas más adelante. Ahora, desafortunadamente, hay algunos tipos de cáncer que son totalmente silenciosos, para los cuales no tenemos todavía pruebas de despistaje, especialmente para las mujeres, como por ejemplo el cáncer del ovario. Ahora, hay algún tipo de examen de sangre especializado donde podemos ver algunos marcadores sanguíneos que pudiéramos descubrir esto, pero esos exámenes son bastante costosos y solamente los haríamos si, por ejemplo, tienes un riesgo muy alto, si tu mamá ha tenido, por ejemplo, cáncer de los ovarios, o si tu hermana, o si tu abuela, si hay algún tipo de herencia de ese tipo en tu familia, entonces vamos a estar muy pendientes de que tú no desarrolles ese tipo de cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer más letal? Todo depende de en qué momento se descubren. Todos los cánceres tienen forma de ser contrarrestados si los detectamos con suficiente tiempo. Ok, seguimos con la pregunta de Patricia Sánchez. Gracias a las mujeres que nos están preguntando, y me encanta que preguntemos porque la Claro, información
es poder. Dice, buenos días, mi bebé padece de un tumor cerebral. Se dice que el azúcar alimenta el cáncer. ¿Qué es cierto hay en eso, doctor? Es cierto. Primero déjeme decirle que es cierto. En este sentido, el azúcar alimenta todas las células del cuerpo. Wow. Ese es el asunto. El azúcar alimenta todas las células del cuerpo. Es más, uno de los de las pruebas de imagen que utilizamos para establecer si todavía hay células cancerígenas en nuestro cuerpo se llama el PET scan. Lo han escuchado nombrar y en estos momentos no me puedo acordar de cómo lo llamamos en español, pero es como una tomografía, pero que la hacemos con emisiones de positrón. ¿Ok? Y lo que esta tomografía hace Rojo. es que te va a mostrar las células que están absorbiendo azúcar en ese momento. Wow. ¿Por qué? Ok. Porque ¿recuerdan cuando hablamos de la diabetes y hablamos de que el problema de la diabetes es que la glucosa es el combustible de las células? Sí. Exacto, glucosa es azúcar. Entonces, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen muchas personas? Y hay muchos estudios sobre esto, y yo lo creo en su fundamento, es que consumimos tantos productos procesados como el azúcar procesada que pueden estar exacerbando Voy un a hacer- proceso como Voy a este. hacer una acotación, doctor, pero es que encontramos el azúcar en todos los alimentos. Es correcto. Encontramos el azúcar en todos los alimentos, entonces, ¿cómo nos podemos librar de Sí. esa situación? Se puede. Hay que tener mucha disciplina, pero se puede. ¿Cuánto sería la cantidad de azúcar que debemos consumir? Por ejemplo, como Patricia, que dice que ya su hijo padece un tumor cerebral, ¿cuánto sería la cantidad de azúcar que debía? Lo que debiera usted, por porción, usted no debe consumir algo que tenga más de 7 gramos Vamos. de azúcar. De azúcar. Bueno, es muy importante que podamos hacer eso y especialmente con los niños. Los niños sabemos que la situación por las cuales los niños pueden tener cáncer es una situación distinta a la de los adultos. Los adultos pueden contraer cáncer por otras condiciones, mientras que los niños pueden ser por otros motivos, ¿no? Acuérdense de lo que les dije sobre el cáncer. El cáncer es un conjunto de enfermedades porque no solamente sucede en órganos sólidos como el cerebro, como el hígado, como los pulmones, puede suceder también en la sangre, acuérdense, o en el sistema linfático. Ahora, por eso dije un conjunto de enfermedades. En el ejemplo de la sangre, los tumores no son sólidos, no se efectúa un tumor sólido, sino que las células se dividen o no de forma descontrolada. Ahora, como dije, es un problema a nivel genético del gen. Si hay un problema, si hay un tipo de anomalía a nivel del gen que puede suceder desde el vientre, se puede producir un cáncer. Por eso es que vemos cáncer en los niños, porque la anomalía genética Sí, es genético. se ocurrió quizás en el vientre. Claro, hubo Ok. esa conexión. Es muy importante Doctor, ¿podríamos saber eso. decir que el cáncer es la enfermedad del siglo XXI? ¿Se puede cáncer. llegar a erradicar completamente como lo que fue antes el SIDA? Que cuando las personas tenían SIDA, pues era algo, sí, les daba pánico, les daba miedo, pero llegó un momento en que el SIDA se pudo controlar y por medio de medicina podríamos decir que el cáncer es la enfermedad del siglo XXI y en algún momento se puede llegar a... Porque está cobrando muchas vidas, doctor. Está cobrando muchas vidas, Sí. pero te quiero decir algo. El cáncer es una enfermedad de la que sabemos mucho más hoy en día por el tipo de fuentes de información que tenemos, pero el cáncer ha estado allí desde hace mucho tiempo. Muchas Sí. enfermedades, muchas muertes que tenemos en la historia que han sido descritas, que ahora nos damos cuenta, eso era cáncer, Claro. pero que no sabíamos que era Sí. cáncer. Ahora, sí, ya nos vamos a tener que despedir en un Sí. instante, doctor, pero
quisiera que, y sé que seguro vamos a seguir hablando de este tema el próximo Sí, jueves, ¿no? sí, por supuesto. Nos quedamos Ok, con mucha información. Pero quisiera hablar de los factores de riesgo del cáncer. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que nos ponen ahí como propensos a padecer cáncer? Ok, quiero hablar de esto especialmente porque quiero que empiecen a pensar y preparen sus preguntas para la próxima semana, Así es. porque quiero que hablemos de esto especialmente porque esto afecta a muchas personas. Primero, Claro que sí. y han habido muchos estudios. El consumo en exceso de alcohol es uno de los factores de riesgo. Por supuesto, el tipo de dieta, no de dieta para bajar de peso, sino vamos a llamarlo de régimen alimenticio que usted lleve, es otro Claro. factor de riesgo. Ergo, ¿qué come o qué no come? Eso puede ser un factor de riesgo. Correcto. Su edad, desafortunadamente. Sí. Su edad puede ser ¿En un qué factor influye, de doctor? riesgo. ¿En qué influye? Que algunos cánceres son más comunes mientras más avanzada la edad. Exacto. Habías hablado de ese, creo que fue en el break que tuvimos, que hablaste de una persona que por una infección de una muela Sí. le dio un cáncer. Es posible, y esa era la respuesta que te quería dar, es posible que eso suceda. Algunas infecciones que hacen cambios a nivel de la célula pueden ocasionar un cáncer. Muy raro, pero es posible. Inflamación crónica puede ocasionar cánceres también. ¿Qué significa inflamación crónica? O sea, si por ejemplo tienes enfermedades que te producen inflamación de las coyunturas que no se quita todo el tiempo. Crónico quiere decir que está allí todo el tiempo. Claro. ¿Ok? Estático. Y cuando hay inflamación quiere decir que las células están siendo afectadas todo el tiempo. Acuérdense siempre que el cáncer se genera al punto de la célula. Entonces, si hay inflamación crónica, esto puede ocasionar cáncer. Si tu sistema inmunológico está débil todo el tiempo, puede dar cabida a un cáncer. Este es muy importante, del que quiero hablar en específico Díganoslo, doctor. en la semana que viene. Sí, La a ver. luz solar. ¿Cómo así que la luz Uy, solar? wow. La luz Si nos encanta solar. ir a la playa. Exacto, nos encanta ir a la playa. A todo el mundo le encanta ir de vacaciones, ir de la Vamos playa. a la playa. Con cuidado con la luz Oh. solar, porque solamente 1-2 días de exposición excesiva a la luz solar le puede poner a usted y a mí en riesgo de desarrollar cáncer de la piel o melanoma. ¿Cuánto tiempo, doctor? 1 o 2 días. Ahora, la ventaja que tenemos los latinos o las personas con un poquito de color en la piel, No, a mí sí. Es No me que- salió el colorcito. sí, es que... Ausencia de color. sí, pero por lo menos tenemos un poco de color. La ventaja de los que tenemos un poquito de color en la piel es que somos menos propensos a eso, pero no quiere decir que somos inmunes. Ok. Ok. Entonces tenemos que aprender a protegernos. El protector solar se hizo no solamente para que huela bien, huela a coco y huela a playa. Sí. ¿Qué Ok. porcentaje debe tener el protector solar para realmente estar teniendo una Mínimo protección? 30. 30. Mínimo 30, así que ese Pero de el 4 protector para... el protector no es el mismo bloqueador, ¿no? Ese Porque- es el bloqueador. Tiene que es el ser bloqueador. bloqueador. Protector y Es el que bloqueador queda tiene uno que ser verde, lo ¿no? mismo. Así, Es el que queda uno verde, le queda uno la cara verde. algo así. tiene que ser uno que tenga por lo menos 30. Pero ¿Cuál? hay unos que dicen, no, vámonos a poner Coca-Cola con zanahoria. No, esos son para que te pongas más bronceado y todo lo demás. El sol se va a encargar de eso. Tú encárgate de que no haya quemada de la piel. En el momento que tu piel se quema, tienes riesgo. ¿Cuánto tiempo debemos exponernos entonces al sol? ¿Cuántas horas? Usualmente con buen protector solar, Sí. de 2 a 4 horas entrando y saliendo, evitando las horas entre las 10 y las 2. Bueno, sí, buenos consejos. Tenemos que seguirlos porque cuando, lo dijo el doctor, cuando vamos avanzando de edad es cuando van Perfecto. saliendo este tipo de enfermedades. Doctor, ¿qué hacemos? Muy bueno el tema. Lo vamos Regresamos a la dejar. semana que viene. Sí, claro que sí. Próximo jueves, 9 de la mañana, Salud es Vida con el doctor Orlin Márquez. Vamos a seguir hablando del cáncer, los tipos de cáncer, los cánceres más frecuentes que se ven. Exacto. Y bueno, a ver,
Me despido con esta. No se quiere Hubo una señora que dijo que usar desodorante generaba cáncer y entonces dejó de usarlo y No. Eso ya no es cáncer. Eso ya no es cáncer, sí. Eso ya lo traen los genes. Eso nos iba a ya hacer- viene. no, pero dejó de utilizarlo y ya nos iba a dar era cáncer en la nariz a los demás. Pero de eso vamos a terminar de aclarar esos mitos, mitos. el Claro. próximo jueves aquí a las 9 de la mañana. Gracias, Gracias. doctor Orlin. Muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias Hasta a luego. todos ustedes. Seguimos aquí en el arranque.